En todas las épocas, los depredadores punteros siempre han dispuesto del mejor equipamiento. El depredador era una pesadilla de kickboxing. Tenía unas mandíbulas muy potentes, con unos dientes gruesos y poderosos. Estaba pensado para morder y no soltar. A lo largo de milenios, su evolución ha sido un largo experimento sobre cómo matar. Todo se reduce a una fórmula matemática cuando hablamos del ataque de un depredador. Y en la carrera armamentística entre depredador y presa, las grandes armas nunca mueren. Se reciclan incansablemente. Son recordatorios letales de depredadores prehistóricos. Episodio 2. Garras y mandíbulas. Desde que comenzó la vida, el juego de la supervivencia ha consistido en matar o morir, comer o ser comido. Y cuando matar significa sobrevivir, hay que ser de los mejores. Vemos una escalada entre depredador y presa. La presa desarrolla elementos antidepredador. Y por consiguiente, los depredadores se enfrentan a un nuevo reto evolutivo. De modo que ellos también tienen que adaptarse al tipo de rasgos nuevos que su presa ha hecho evolucionar. Mandíbulas que trituran, colmillos que evisceran, veneno que desangra. Todo esto siempre estará en la caja de herramientas del depredador, y la tendencia de la naturaleza a reciclar estos rasgos se denomina evolución convergente. La evolución convergente es estupenda porque significa que la evolución tiene una solución que funciona en numerosos casos diferentes. Y la solución aquí es cómo ganarse la vida. Cada una de estas herramientas fue perfeccionada por un antepasado pionero. Como la garra asesina. Su dueño, el Deinonychus, era una máquina de matar rápida y eficiente. Y con este par de garras en forma de hoz, el Deinonychus no solo podía cortar, sino también destripar a sus presas. Este pariente próximo del velociraptor medía algo más de 3 metros y pesaba cerca de 70 kilos. Tenía manos con garras grandes y mandíbulas poderosas, equipadas con 60 dientes similares a cuchillas. Pero las monstruosas garras que el Deinonychus tenía en sus patas traseras eran su herramienta asesina particular. Es sin lugar a dudas el arma principal del Deinonychus. De hecho, es un rasgo tan importante que explica el nombre del animal, porque Deinonychus significa garra terrible. El Deinonychus acechaba en los deltas, bosques y lagunas fértiles de los actuales territorios de Montana, Wyoming y Oklahoma entre 115 y 108 millones de años atrás. Habitaba una extensa cordillera de los Estados Unidos continentales, vivía en diferentes hábitats. Probablemente se alimentaba de presas muy diversas, comía de todo, desde animales pequeños hasta dinosaurios grandes. Era un magnífico generalista. Nos lo imaginamos como un cruce entre un halcón y un lobo, por así decirlo. A pesar de su modesto tamaño, usaba sus garras para hacer trizas todo cuanto se encontraba en su entorno. Piensen en los raptores que cazaban en manada en la película Parque Jurásico, con sus enormes garras semejantes a las de las aves. Ese es el Deinonychus, y la comparación con las aves era muy adecuada. Los primeros depredadores que desarrollaron garras curvadas para agarrarse y agarrar fueron los tetrápodos, anfibios que se aventuraron en tierra hace más de 360 millones de años. 210 millones de años después surgieron nuevos depredadores letales, los dromeosauros, dinosaurios depredadores semejantes a las aves, pero que no volaban. También conocidos como raptores, sus garras eran sus herramientas depredadoras por excelencia. Hoy seguimos encontrando garras asesinas en las rapaces, en aves como halcones o águilas, que usan sus garras para rasgar y aplastar a sus presas. Los elementos de la evolución que sabemos que funcionan son los diseños que se repiten. La garra clásica en forma de hoz se repite constantemente. La vemos en dinosaurios, evidentemente. Y después la vemos en animales en los últimos 65 millones de años. En animales como el esmilodón, que cazan a sus presas con estas armas. De modo que esa forma de garra parece muy efectiva y ha sido repetida por la evolución muchas veces.
Y al igual que algunas de las aves actuales, el Deinonychus aprovechaba al máximo el impacto de sus garras cazando en bandadas. Las aves cazan en grupo, y tenemos todos los motivos para pensar que los raptores probablemente también lo hacían. Tenían el cerebro muy grande y eran depredadores muy activos. Esta cooperación habría permitido al Deinonychus cazar presas mucho más grandes, como el herbívoro Tenontosauro. No se trata de un animal especialmente fácil de matar. Pensemos que mide unos 5 o 6 metros y probablemente pesa 1 tonelada. Tiene una cola musculosa increíblemente larga, unas patas traseras largas y poderosas, y 4 garras largas y peligrosas. Cazarlo no sería fácil. La manada de Deinonychus probablemente aplicaba una estrategia de diversión despiadada para engañar a un enemigo mucho más grande. Imagínense un grupo grande que se divide en grupos pequeños de 2 o 3 animales. El Deinonychus probablemente se desplazaba con una sorprendente velocidad. Tal vez entonces algunos individuos se adelantaban para intentar bloquear la huida de la presa por una zona determinada. Tal vez entonces era cuando iniciaban el ataque los que tenía detrás. Y las patas traseras del Deinonychus también contaban con el armamento pesado, las garras. El segundo dedo del pie tenía una garra en forma de hoz muy grande, que colocaba hacia arriba y apartaba mientras corría, de modo que no corría sobre ese dedo. Y cuando se presentaba el momento de atacar, flexionaba esa garra y la usaba para cortar. El paleontólogo Larry Widmer y sus alumnos estudian una variedad de garras para comprender cómo funcionaban. Si miramos las patas de un dromesauro, como el Deinonychus o su primo asiático más famoso, el Velociraptor, vemos que tiene un par de dedos en el suelo, pero camina con una curiosa garra hacia arriba y creemos que esa era un arma muy poderosa. Por el contrario, las aves rapaces modernas, como los halcones, tienen 4 garras en cada pata, todas de la misma altura. Las rapaces como el halcón no usan sus patas demasiado para correr. Evidentemente pueden dar algunos saltitos, pero básicamente vuelan y usan sus 4 dedos pequeñitos como armas. Así que agarran a su presa con la pata así. Después contraen los músculos de aquí atrás, que manejan el pie a control remoto. De modo que si tiramos de estos músculos, entonces vemos que la garra se cierra. Como las aves vuelan, sus garras no se embotan debido al contacto con la tierra. Pero el Deinonychus solo mantenía una garra afilada para la caza, porque corría sobre sus otros 3 dedos. Un animal que corre sobre sus patas traseras no puede mantener todas sus garras bien afiladas. Y ahí radica la especial belleza de lo que vemos en animales como el Deinonychus o el Velociraptor. Una vez que comenzaba el combate, el Deinonychus agarraba con sus miembros delanteros, mientras usaba las cuchillas de sus miembros traseros para infligir los mayores daños. Literalmente zurraba y golpeaba a su presa hasta matarla. Sin duda, el Deinonychus era una máquina de matar muy eficiente, una pesadilla de kickboxing. Las garras de las manos las usaba para agarrar a su presa. Las de las patas traseras a menudo las usaba a modo de rastrillo para destripar a su presa. Es muy posible que así se explique la verdadera función de las garras del Deinonychus. Una vez destripaba a la presa, la manada acabaría de abrirla del todo usando sus dientes. El Deinonychus tenía unos 60 dientes y parece que estaban pensados para desgarrar la carne, para arrancar trozos de carne de la presa. Aunque las aves rapaces hoy en día siguen triturando y desgarrando a sus presas con sus garras, el Deinonychus desapareció hace 100 millones de años. Aunque las garras son buenas para matar a una presa desgarrándola, otro depredador se lanzaba por su presa, de cabeza.
Los denominados cazadores con cabeza del reino animal son los depredadores que utilizan la cabeza como arma dominante. Los asesinos más letales de todos los tiempos, los tiranosáuridos o dinosaurios tiranos, llevaron esta forma de cazar al límite. El Dasplotosauro combinaba la fuerza bruta con una gran velocidad, dado el tamaño que tenía. El Dasplotosauro estaba preparado para el combate duro. Estaba pensado para morder y no soltar. El Dasplotosauro, un tiranosaurio de 10 metros de largo y entre 2.000 y 3.000 kilos de peso, no usaba sus pequeñas patas delanteras con garras también pequeñas para agarrar o matar. Atacaba y mataba a sus presas exclusivamente con su cráneo letal. Este cráneo enorme, que medía más de 1 metro de largo, estaba reforzado con huesos nasales fusionados. Y las largas patas musculosas del Dasplotosauro llevaban rápidamente su armamento pesado hacia su objetivo. Tenía un cuello más corto y tremendamente musculoso para mover sus enormes mandíbulas, que además eran muy poderosas, porque contaban con dientes gruesos y potentes. Por lo tanto, era capaz de cazar herbívoros más grandes y resistentes que la mayoría de sus rivales. El Dasplotosauro dio un gigantesco paso evolutivo al frente para los tiranosáuridos. Impulsado por la necesidad de competir por presas más grandes y más agresivas, se hizo más fuerte. Es el primero de los dinosaurios robustos, de los dinosaurios tiranos fuertes. Después del Dasplotosauro vemos dinosaurios tiranos mucho más grandes e incluso más poderosos. El Dasplotosauro vivió entre 80 y 73 millones de años atrás y dominó las fértiles llanuras de inundación que se extendían desde el actual Canadá hacia el sur hasta Montana. Disponía de una combinación letal de potencia y velocidad. Estamos ante un animal capaz de llevar la vida agitada de un tiranosaurio rex y que sin embargo tiene la agilidad que asociaríamos con algunos de los tiranosáuridos más pequeños. La potencia, la velocidad y su estilo de caza con la cabeza permitieron al Dasplotosauro dejar una senda de destrucción a lo largo de todo el Cretácico tardío. Una era rica en herbívoros como el Coritosauro. El Dasplotosauro, como la mayoría de depredadores actuales, recorría su entorno en busca de una víctima potencial. Pero no buscaba solo con sus ojos. Disponía también de una nariz fenomenal. Así que podía oler o ver a un herbívoro moviéndose en la distancia y lanzarse sobre él pensando: «Ajá, ahí tengo una víctima». Pero un depredador de 2.200 kilos no puede ocultarse eternamente. Y en este momento, cuando se lanza sobre su presa, las largas patas de corredor del Dasplotosauro recurren a la velocidad. Estas patas ligeras y unos pies alargados bastante móviles le habrían permitido al Dasplotosauro correr muy rápido. Era más rápido que los dinosaurios pico de pato y los dinosaurios cornudos a los que intentaba cazar y comerse. Pero ¿cómo conseguía agarrar a un enorme Coritosauro a la fuga y sujetarlo? Desde luego, no con sus cortos brazos. Los dinosaurios tiranos tenían unos brazos muy pequeñitos, ni siquiera se alcanzaban los dientes con sus propias manos. Como ven aquí, este es el omóplato, el húmero y la mano que se corresponden con los mismos huesos de mi cuerpo. Como ven, sus brazos no son más grandes que los míos. Ponerle unos brazos de mi tamaño a un animal del volumen de un dinosaurio no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué el Dasplotosauro tenía unos brazos tan pequeños si no le servían para nada? La evolución fue favoreciendo a los tiranosaurios de brazos cada vez más pequeños, hasta que finalmente surgió una criatura que tenía casi toda su potencia en la cabeza y básicamente ninguna en los antebrazos. Según los científicos, la naturaleza estaba invirtiendo todas sus energías para desarrollar esa cabeza letal, a costa de los brazos, que se iban reduciendo progresivamente. Imagino que si el gran asteroide no hubiese impactado hace 65 millones de años, el tiranosaurio que hubiese vivido 20 millones, 30, 40 millones de años después del Dasplotosauro, podría haber perdido sus antebrazos totalmente. Cuando el Dasplotosauro se acercaba a su presa, las mandíbulas de su enorme cabeza sólida se agarraban a ella como un torno de barco.
El cráneo cumple una doble función. Es un arma para matar, pero también para sujetar. Y esta arma poderosa contaba también con unos dientes tremendamente largos, firmemente anclados en las encías, tenían el doble de raíz que de corona, la parte superior del diente que causa los daños. Esos dientes podían torcerse y girar de lado a lado. Y además, si nos fijamos en su forma, vemos que se parecen a los tirafondos del ferrocarril. Están ahí para clavarse, para perforar, para aplastar y también para sujetar. El Daspletosaurio, un triturador de huesos, tenía un apetito voraz. Esas mandíbulas potentes se cerraban para pulverizar el músculo, para romper el hueso e incapacitar al herbívoro. Así, el Daspletosaurio podía comerse al carnívoro mientras todavía estaba vivo. El Daspletosaurio daba rápida cuenta de sus vecinos herbívoros. Y sin embargo, tras 7 millones de años como depredador reinante, desapareció de la faz de la Tierra, condenado a la extinción por otros dinosaurios tiranos más grandes, más rápidos y más potentes. El Daspletosaurio fue víctima de su propio éxito. Esto es algo que se da a menudo en la historia evolutiva, que evolucionas hacia tu propia extinción. Es decir, que produces descendientes que se especializan mucho más que tú como especie y que compiten contigo. Y aunque ya no quedan tiranosáuridos acechando la Tierra, sí que ha habido numerosos herederos de este estilo de caza, un ejemplo letal de la evolución convergente en acción. Los perros y las hienas son analogías bastante buenas de los dinosaurios tiranos como el Daspletosaurio. Cuando un perro o un lobo o una hiena persiguen a su víctima, la sujetan con sus mandíbulas. Y no usan las garras de sus patas para matar a su víctima. Las usan para sujetarla, pero nada más. El Daspletosaurio, de enorme cabeza, fue un depredador grande de su época, pero un pariente posterior menor usaba un cuerpo similar para matar a sus presas de una forma totalmente diferente. Rechoncho y con aspecto de pitbull, podía consumir prácticamente cualquier cosa. Ser perseguido por un pitbull de 2 metros 10 y 1.360 kilos es una forma bastante eficaz de acabar muerto. Entre 65 y 70 millones de años atrás, el Mayungasauro era el mayor depredador que vivía en la isla de Madagascar. Pero el Mayungasauro era pequeño comparado con los tiranosáuridos como el Daspletosaurio, que cazaba con la cabeza, de modo que el Mayungasauro tenía que usar todo su cuerpo como arma. Perro de presa gigante, este depredador con el hocico embotado y el cráneo amplio estaba pensado para la potencia, porque de talla andaba justo. Tenía unas patas robustas cortas, costillas entrelazadas y un cuello musculoso fuerte. Todo ello lo usaba para sostener su poderoso cráneo, que contaba con una mandíbula inferior flexible y 34 dientes cortos brutales. Era un animal muy bajo, pero desde luego de los que no quieres encontrarte en un callejón oscuro. Aprovechando su forma de pitbull, el Mayungasauro fue una continuidad de los dinosaurios terópodos. Bípedo, de garras afiladas, cabeza grande y dientes. El Mayungasauro simplemente refinó todo esto en un paquete pequeño, robusto y despiadado. Y su entorno era igual de brutal. Durante el Cretácico tardío, Madagascar sufrió una sequía estacional demoledora que diezmó la flora de la que se alimentaban los herbívoros saurópodos gigantes. Pero esta desgracia fue una suerte para el Mayungasauro. En aquella época otros dinosaurios, los grandes saurópodos con los que compartía el ecosistema, estaban debilitados. Así que el lugar se convirtió en ideal para el Mayungasauro. Aquí, en las desoladoras llanuras sedientas de lluvia, el Mayungasauro se acercaba sigilosamente a su presa, el saurópodo gigante Rapetosauro. Los miembros cortos del depredador implicaban una zancada corta, no demasiado buena para una carrera a larga distancia, sino para impulsos y aceleraciones cortas, de modo que el Mayungasauro necesitaba acercarse lo suficiente para tender una emboscada.
Pero ¿cómo podía atacar a algo que era mucho más grande que él? Se ha especulado con que el mayungasauro podría haber sido un depredador de mordisco y paciencia. En otras palabras, no era como los tiranosáuridos, que tenían dientes largos con los que podían desgarrar la carne y hacer grandes cortes en una presa. Usaba sus dientes cortos para agarrar a su presa. Con un centro de gravedad más bajo que el gigante saurópodo, es posible que saltase a la garganta de sus presas y se aferrase con sus dientes cortos. Las mandíbulas de este asesino estaban diseñadas para luchas desesperadas como esta. Si nos fijamos en el cráneo de un mayungasauro, no es como el de un tiranosáurido. No es largo, no es estrecho. Digamos que es bastante corto, pero también bastante ancho. El estilo del cráneo indica resistencia a los movimientos de torsión, en otras palabras, a que se doble el cráneo durante la depredación. Podía aguantar lo suficiente para infligir una herida mortal sin que le destrozasen su cráneo durante la lucha. Pero el mayungasauro no tenía remilgos a la hora de conseguir una comida. La sequía extrema le ofrecía otra opción. Sabemos con seguridad que este animal no solo actuaba como depredador, también era carroñero. Sin duda se alimentaba de cadáveres. E incluso en esta circunstancia su potencia corporal le resultaba muy útil. Si vives, al menos en parte, de los muertos, tienes que ser capaz de dar cuenta de un cadáver de saurópodo. Y hablamos de algo muy grande a la hora de moverlo para alimentarse y para sacarlo de en medio. De modo que ser robusto y fuerte puede, sin duda alguna, ser beneficioso en este tipo de situación. El reinado de este despiadado pitbull durante 5 millones de años como depredador máximo de Madagascar al parecer llegó a su fin tras el impacto del asteroide que provocó el fenómeno de extinción del Cretácico terciario hace 65 millones de años. Toda la vida de Madagascar desapareció porque los antepasados de la fauna actual son todos muy diferentes. Un depredador actual que comparte parte de la fisiología del mayungasauro es el temible lagarto monitor, el dragón de Komodo. Podemos compararlo con la forma del cráneo del lagarto monitor, simplemente porque es un cráneo bastante ancho. Y el mayungasauro es lo más parecido que tenemos a un cráneo ancho entre los dinosaurios terápodos. Un cráneo ancho significa capacidad para soportar una presión extrema durante una pelea brutal. De modo que el estilo de pelea cuerpo a cuerpo y despiadada del lagarto monitor y la resistencia de su cráneo a la hora de morder a su presa y no soltarla podrían recordar al mayungasauro. Y mucho después de su extinción, la evolución convergente llevó la depredación a un nuevo nivel. Surgió un depredador con mucho más que la capacidad para morder algo y no soltarlo. Contaba con una mandíbula fuerte, suficiente para cortar incluso huesos. Nada, ni siquiera la extinción de su dueño acabaría con ella. 22 millones de años después de que se extinguiesen los dinosaurios, un nuevo depredador, un mamífero, alcanzó tanto éxito que aterrorizó a las presas de todo el planeta. A diferencia de los terápodos de 2 patas que con el tiempo evolucionaron en aves, el hienadón era un depredador de 4 patas. Las mandíbulas del hienadón lo convirtieron en uno de los depredadores más letales durante 25 millones de años. Era un híbrido del tamaño de un lobo y unos 45 kilos, pero con el pecho amplio y, lo que es más importante, las mandíbulas robustas de una hiena. El hienadón cazó desde hace 40 millones de años hasta hace 25 y encontramos sus restos en prácticamente todos los continentes. ¿Su arma secreta? Mandíbulas. Era tan feroz que cuando mataba a su presa no desperdiciaba nada. Ni los músculos, ni los tendones, ni los huesos. Para digerir esta materia dura, necesitaba un método para triturarlo todo y tragarlo. Y aquí era donde entraba en acción su mandíbula monstruosamente potente. Tengo aquí la mandíbula inferior de la mayor especie de hienadón, el hienadón horridus. Este animal tiene unos molares cortantes enormes aquí, en la parte posterior. Los usa para seccionar, cortar tendones y romper huesos. En todos los carnívoros modernos solo hay un par de dientes que cortan, pero en el hienadón en concreto había 3 pares de muelas carniceras. De modo que se trata de un animal que evolucionó muchísimo solo para comer carne.
Aunque las primeras mandíbulas que se desarrollaron en los océanos de la Tierra hace unos 450 millones de años necesitaban ser alargadas para ser hidrodinámicas, en tierra eran más útiles, anchas y cortas, para soportar la torsión que genera una presa al resistirse. Necesitas un cráneo más corto, algo más redondeado que te permita sostener esa fuerza de mordedura. Lo mejor de todo era que el hienadón disponía de un sistema ingenioso para afilar sus armas. A medida que el hienadón envejece, estos dientes tienen que permanecer afilados constantemente y se frotan unos contra otros para mantener afilada la punta. A medida que se desgastan, en vez de permitir que se vuelvan romos, giran para encontrarse con el diente opuesto, se frotan y se liman. Los bordes se afilan chocando unos con otros. Una de las presas favoritas del hienadón era un camello pequeño, el Pebrotherium. Este herbívoro de 1 metro de altura tenía la talla y velocidad de un ciervo. Pero el hienadón era un depredador de emboscada, creado para la potencia más que para la velocidad. Estamos ante un animal que no es un corredor muy veloz, así que se pasa el tiempo acechando en la vegetación, puede que patrullando. Fundamentalmente acechaba y atacaba de improviso, tal vez con una breve persecución previa. Con los animales más grandes probablemente usaba su peso corporal para derribarlos antes de matarlos mordiéndoles el cuello. El elemento fundamental de esta mordedura eran los enormes colmillos del hienadón. Los usaba como un león actual o como un perro actual, para agarrar a su presa, ahogarla y abrirla. Y por supuesto, como todos los depredadores, tenía que pelearse con los miembros de su propia especie. Y esos dientes grandes en el frontal de la boca eran muy efectivos como amenaza. Se lo comía todo, incluso los dientes. Habitualmente desmembraba completamente los cadáveres, les arrancaba la cabeza, los miembros. Los hienadones destrozaron bastantes huesos. Lo sabemos porque muchos de sus coprolitos o heces fosilizadas contienen fragmentos de hueso. Estos animales aprovechan los cadáveres al máximo porque pueden morir de hambre si no lo hacen. El hienadón se fue apagando lentamente, dejando paso a depredadores mamíferos más sofisticados que evolucionaron a su lado. Poco a poco se ven en inferioridad con respecto a otros carnívoros como nuestros actuales perros, gatos, comadrejas y osos. Los zorros y lobos actuales nacieron del éxito de depredadores primitivos como el hienadón. Con cráneos más cortos y ligeros y cuerpos más esbeltos, estos carnívoros modernos conservaron la fuerza de la mandíbula del hienadón y la unieron a cuerpos depredadores más rápidos para la persecución, una combinación letal. Pero ser grande y fornido continúa siendo una combinación formidable para cualquier depredador. Y un peso pesado de estos asesinos añadió unas dagas monstruosas a su arsenal depredador. Era lo último que veía su víctima. Este felino gigante tenía sus herramientas de caza delante, a simple vista. Aquí no hay armamento secreto, solo 2 de las dagas más aterradoramente prominentes que ha creado la evolución natural. El diseño del diente de sable lleva entre nosotros unos 35 o 40 millones de años, así que en casi cualquier lugar del mundo al que vayamos nos encontraremos con alguna especie de felino o diente de sable. La evolución convergente, la aparición de un rasgo concreto en diferentes animales, concedió dientes de sable a numerosos animales de la historia de los depredadores. Evidentemente es un diseño de éxito, así que la pregunta que nos hacemos es ¿para qué vale? Las mejores respuestas a esta pregunta nos las ofrece el felino más temible que jamás haya existido, el esmilodón. Los colmillos curvos de 25 centímetros del esmilodón eran la vanguardia de su ataque. El resto del cuerpo del esmilodón había sido creado para la potencia.
Con un peso que oscilaba entre los 225 y los 350 kilos, con unos gruesos huesos que sostenían unas patas musculosas y un cuello gigantesco, era tremendamente potente, capaz de alcanzar los 65 kilómetros por hora y de cazar presas que multiplican por 6 su tamaño y peso. El esmilodón era tan fuerte porque vivió en una época de gigantes, y para cazar a un gigante hay que ser fuerte. El esmilodón cazó en América del Norte y del Sur durante buena parte de los últimos 2 millones de años y desapareció hace tan solo 10.000 años. Este período, el Pleistoceno, fue testigo de la aparición de la megafauna, animales enormes como los mamuts, los perezosos, los osos de cara corta y el bisonte. El oeste americano estaba a rebosar de grandes manadas de bisontes, que eran la comida favorita del esmilodón. Y el esmilodón probablemente conseguía cazar a animales grandes actuando en manada. La caza cooperativa requiere un intelecto muy sofisticado y la capacidad de razonar para saber no solo cómo coordinar un grupo, sino para saber que puedes renunciar a tu comida o retrasarla. Sin duda era un momento terrorífico para cualquier especie ver a una manada de dientes de sable acercándose. Tras acercarse, la manada se lanzaba sobre el bisonte. Pero en este momento del ataque, el esmilodón era vulnerable. Ser depredador es algo arriesgado y peligroso. Las presas no quieren ser presas, se resisten. Por lo tanto, la lucha de las presas puede herir al depredador. El esmilodón no podía ir a por su presa hasta que la manada tenía inmovilizado al bisonte. Unas poderosas patas delanteras, rematadas en unas garras retráctiles que infligían un gran castigo, eran ideales para la tarea. Tienen una garra alargada situada en ángulo con respecto a las otras, de modo que cuando te agarran tienen 4 ganchos orientados en una dirección y otro en un ángulo de 90 grados, así que si te mueves te haces daño. Una vez inmovilizada la presa, el esmilodón más próximo al cuello del bisonte entraba en acción para dar el mordisco definitivo, y esto era especialmente arriesgado para los sables del esmilodón. El esmilodón tiene unos sables muy estrechos. Son como cuchillos, de modo que son muy vulnerables a roturas si reciben un impacto lateral o si al clavarse se encuentran con algo duro, como un hueso. La garganta de la presa era una zona vulnerable y sin hueso, que por lo tanto no podía romper los colmillos del gran felino. El esmilodón es muy capaz de arrancarte la arteria carótida, la vena yugular, la tráquea. Hay toda clase de elementos vulnerables que, si se eliminan, provocan una muerte muy rápida. De ese modo, este animal podía matar muy rápido y así protegerse o al menos minimizar el riesgo de que su presa le hiriese. Sería una caza mucho más rápida que la que vemos en un tigre o león actuales. Los animales actuales más parecidos al felino diente de sable son los tigres y los leones. Aunque cazan en manada, como el esmilodón, los leones africanos emplean un estilo de caza característico y diferente. En realidad ahogan a su víctima. La ahogan simplemente sujetando al animal por la tráquea durante varios minutos para que no pueda respirar. Y es una operación que necesita 5 minutos o más. A pesar de su eficiencia, el esmilodón se extinguió poco después de que los primeros seres humanos llegasen a Norteamérica, hace unos 14.000 años. Los humanos empezaron a cazar las presas preferidas del esmilodón como mastodontes, mamuts, bisontes y caballos. El esmilodón estaba tan especializado en la caza mayor que fue incapaz de cambiar su conducta.
La capacidad de tener una dieta variada, de ser generalista, es una estrategia muy eficaz. Es un seguro contra la extinción. Es bueno tener la capacidad de alimentarte de diferentes presas. Ser una especie de navaja suiza en forma de animal es una estrategia muy efectiva. La evolución convergente recompensó al esmilodón con dientes enormes, similares a una daga. Pero recompensó a otra criatura con un rasgo más letal. El lagarto más grande de todos los tiempos añadió un veneno letal a su mordedura para convertirse en el depredador por excelencia de la Australia prehistórica. Garras y colmillos para destripar, mandíbulas musculosas y fuerza bruta. Estas son algunas de las armas más letales de la caja de herramientas de un depredador. Herramientas que a través de la evolución convergente sobreviven y se reproducen en los mayores depredadores de la naturaleza. Todos estos rasgos letales los encontramos en el aterrador Megalania, un depredador fuertemente armado de Australia que se convirtió en el lagarto terrestre más grande de todos los tiempos. Hablamos del lagarto por excelencia, de lo más espectacular con 4 patas y escamas que haya existido jamás. Además de tener estas armas poderosas, contaba con una mordedura venenosa que le daba al Megalania la oportunidad de cazar a presas mucho más grandes que él. El veneno, descubierto por vez primera en tierra en escorpiones hace unos 300 millones de años, ha evolucionado repetidamente en criaturas tan diversas como medusas, insectos, serpientes, arañas e incluso algunos tiburones. En el Megalania era el golpe definitivo, el arma secreta vital para cazar animales que multiplicaban por 6 su peso. El ingrediente activo, un anticoagulante. Es como la diferencia entre tener una daga y tener una daga con la punta envenenada. En este caso exagera los efectos de los dientes. El Megalania era verdaderamente enorme. Superaba los 6 metros de largo y los 360 kilos de peso. Sin embargo, sus robustos miembros le hacían extremadamente rápido. Lo que, sumado a unos dientes afilados como cuchillas, garras amplias y una mordedura venenosa, aterrorizó a Australia desde hace 1,5 millones de años hasta hace solo 40.000 años. Si hay comida grande, hay depredadores grandes. La megafauna australiana era única. Eran básicamente los marsupiales más grandes, los lagartos más grandes y las aves más grandes. Como todos los lagartos, el Megalania era de sangre fría y no podía regular su temperatura corporal internamente, de modo que confiaba en la luz del sol para calentarse y poder moverse. Pero cuando tenía que ser rápido, el Megalania era muy rápido. Pueden correr más deprisa que ningún otro animal, pero también tienen una velocidad punta más rápida que la de prácticamente todos los animales de la naturaleza. Hoy, en el archipiélago de Indonesia, un pariente lejano del Megalania sigue dominando el paisaje. La mejor analogía para la conducta, la ecología y la fisiología del Megalania es el dragón de Komodo. Estos animales seguramente tenían unas proporciones muy similares. El Megalania era 4 veces más grande que los dragones de Komodo actuales, pero estos lagartos modernos guardan algunas pistas de lo feroz que era el Megalania. He trabajado con komodos sobre el terreno. Pueden ascender una colina más rápido que yo descenderla. Y no hay manera de escapar de algo así. Son máquinas. Una vez activo tras el calentamiento matutino, el Megalania rastreaba un sendero utilizado por su presa favorita, el diprotodón, un marsupial de 2.700 kilos. Después, buscaba el rastro de su presa usando su larga lengua a modo de sonda. Estos animales usan su lengua bífida para captar olores. Saben qué tipo de animales han pasado por la zona. Cuando localizaba el rastro de un diprotodón, acechaba a su presa protegido por la hierba alta. Tumbado en el suelo, camuflado y con una tremenda paciencia, el Megalania, como el dragón de Komodo, era un maestro a la hora de acechar a sus presas. Mis experiencias con los dragones de Komodo me dicen que estos animales podían estar a solo 1,5 metros, 2 metros en la hierba y no los verías. En este momento, lo único que tenía que hacer el Megalania era atrapar al diprotodón, clavarle los dientes y despacharlo.
En cuanto llegaba la manada, el Megalania atacaba con una velocidad fulgurante. Si te ataca a un Megalania y estás, digamos, a unos 15 o 20 metros, no hay manera de huir. En cuanto le clava los dientes a su presa, esta ya no puede hacer gran cosa salvo intentar librarse. Los dientes del Megalania eran serrados, como los del dragón de Komodo, pero varias veces más grandes y más letales. Este es un diente de un dragón de Komodo adulto. Lo interesante aquí es que, como vemos, tiene los bordes dentados por delante y por detrás. Si las fibras de proteína se introducen entre estos pequeños bordes dentados, se crean unas enormes tensiones en las fibras y eso provoca que se corten a la mitad. La presa intentaría escapar. El Megalania entonces intentaría mantener la posición o sacudir la cabeza hacia atrás, usando la musculatura del cuello. Y eso clavaría los dientes en la presa, lo que provocaría enormes surcos por todo el cuerpo del animal. Haría un enorme agujero en el animal, le arrancaría un enorme trozo de carne a un costado del animal y entonces empezaría a manar la sangre. Ni siquiera una herida terrible sería suficiente para derribar al enorme Diprotodón, pero una dosis de veneno completaría el ataque. Las glándulas de veneno del Megalania se encontrarían en el interior de la mandíbula, como ocurre en el dragón de Komodo, básicamente en la cavidad bucal, aquí. Y a medida que estos dientes causaban heridas, el veneno se incorporaba a la mordedura y por lo tanto penetraba en la víctima. Se trata de una fórmula matemática cuando hablamos del ataque de un depredador. Y esto es algo que ayuda. Exagera el desangramiento provocado por los daños mecánicos. Así que el animal, cuando huye tras haber perdido un trozo grande de su carne, no solo está aterrorizado, asustado, sino que además pierde mucha sangre. Finalmente se desangrará y morirá. Entonces lo único que tiene que hacer el Megalania es seguir a su lengua hasta donde yace su presa muerta y comer. Y esta abundante comida se conservaría junto a las costillas del Megalania. Digeriría al Diprotodón con bastante rapidez, pero la energía que sacaría de la presa, de su carne, le duraría bastante tiempo. Acumularía la grasa en la cola de modo que no necesitaría alimentarse en años. Eso no quiere decir que no se alimentase, sino que como no sentiría hambre no tendría que levantarse de la cama por la mañana. Desde mastodontes letárgicos a depredadores ágiles, y vuelta a empezar. Pero a pesar de su ventaja venenosa, este depredador gigante de sangre fría tal vez encontró su fin, en parte a causa de un pequeño cazador de sangre caliente. Uno sin herramientas de supervivencia claras, que competía por su comida y que tal vez incluso cazaba al propio Megalania. ¿Es posible que el Megalania y sus descendientes hubiesen sido eliminados hace 40 o 50.000 años por el hombre primitivo? Es posible, aunque actualmente no existen pruebas concluyentes que expliquen la extinción del Megalania. Aunque todos estos depredadores prehistóricos ya se han extinguido, sus formidables herramientas, su armamento letal, sobreviven en los depredadores actuales. Han sido refinadas, afiladas y perfeccionadas a lo largo de los siglos, pero fundamentalmente son éxitos de la evolución. Y han tenido tanto éxito que han resistido más que las especies que las esgrimían. Y seguirán ahí hasta que la naturaleza encuentre una forma mejor de matar.